Abran sus Biblias, vámonos a Marcos capítulo 15 para continuar con nuestro estudio verso a verso. Y hoy vamos a ir a partir del verso 42. Estamos ya llegando al final del Evangelio de Marcos. No lo vamos a terminar hoy, así es que no se asusten. Pero, ¿qué les parece si oramos? Pero déjame animarte en esto. Es importante esta oración inicial para recibir su palabra más que con los oídos, en la mente y que baje al corazón, ¿no? Es un texto muy conocido para muchos, historia que muchas veces hemos leído y conocido, y puede ser que entres y salgas de aquí como, oh, ya lo sabía. Pero si oramos, Dios nos puede hablar de diversas maneras a cada uno de los que estamos aquí. Y que esto sea espiritual y no sea algo meramente intelectual. Dios, gracias te damos esta mañana por tu bendita palabra que tiene el poder para abrir nuestros ojos espirituales, para abrir nuestro entendimiento y alimentar nuestro corazón, Señor. Tenemos hambre de ti, Señor. Hambre y sed de ti, Señor. Sacia nuestro sed hoy con tu palabra, Dios. Háblanos. Ayúdame, Señor, ten misericordia, que tu Espíritu Santo me ayude a ser fiel a tu palabra, Dios, y fiel al mensaje que me has dado, Dios. Te lo pido en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Bien, entonces estamos llegando al final de este evangelio, del evangelio de Marcos, y vamos a contestar algunas preguntas durante este texto que vamos a estar recibiendo. ¿Quiénes fueron testigos de su muerte y quiénes fueron testigos no solo de que murió, sino de que también resucitó? Eso es muy, muy importante. La resurrección es el centro del evangelio. La resurrección de Jesucristo, lo voy a volver a decir, es el centro del evangelio. Y quizá hoy hay muchos que no entienden o no comprenden aún el evangelio. Entonces una pregunta para hacernos es: ¿entiendo el evangelio? ¿Comprendo de qué se trata esto de ser cristiano? ¿No? Entonces eso podemos ir un paso más allá y profundizar y pensar: ¿soy creyente o soy discípulo? Así de manera llana, el panteón de los que no resucitan está lleno de creyentes. El diablo cree y tiembla, pero no se ha rendido ni conoce a Él, no es discípulo de Jesús. Es importante entender de qué se trata ser seguidor. Hace un par de semanas entrevisté a un pastor, Samuel Hernández, y leí un post reciente que él hizo y decía: el evangelio que muchos creen hoy, evidentemente un falso o equivocado evangelio, dice: si fuera medicina, a nadie sanaría, y si fuera veneno, a nadie mataría. Porque probablemente un mal entendimiento del evangelio nos lleva a una falsa equivocación, a una falsa práctica de lo que significa entender que Jesús murió y Jesús resucitó. Que Jesús murió y que Jesús resucitó. Entonces, es cierto esto que dijo ese pastor Samuel Hernández, ¿no? Muchos que hoy se identifican como cristianos no le conocen. Vamos allá al verso 42. Voy a leer del verso 42 al 47. Jesús sepultado, quizá dice allí en tu Reina Valera, y dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús.
Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, le dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. ¿Qué nos dice estos textos? Algunas cosas sencillas pero interesantes. Jesús murió unas horas antes de que el sol se ocultara. Jesús murió unas horas antes de que el sol se pusiera. Por eso habla de la palabra víspera. La víspera es a un viernes por la noche. Recuerden que la manera en la que ellos marcaban los días era: el día comienza cuando el sol se pone y termina exactamente al día siguiente. Entonces es viernes por la tarde. Es viernes por la tarde, antes de que comience el Shabbat. Ya cuando el sol se oscurece por completo, aunque para nosotros es viernes, para ellos ya es sábado, ¿no? Entonces es interesante porque era en contra de la ley trabajar en sábado. Pero también, de acuerdo a Deuteronomio, también en contra de la ley era dejar de la ley judía, no de la ley romana, de la ley judía. Para los romanos, los muertos podían quedar días enteros clavados ahí en la cruz y al contrario, era una muestra, una exhibición de su poderío y de su castigo. Pero para la ley judía, alguien que había sido clavado en una cruz era una persona maldita y por tanto no debería de permanecer durante la noche clavado en esa cruz. Deuteronomio 21-22, se los leo rápidamente. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces el cuerpo no se podía entrar en un estado de putrefacción en la cruz, sino que lo tenían que bajar y lo tenían que enterrar, ¿no? Lo tenían que sepultar. Entonces para la ley judía ni podías trabajar en sábado, pero tampoco podías dejar el cuerpo en sábado. Entonces cualquiera de las dos cosas era complicado. Y entra en acción José de Arimatea, ¿no? José de Arimatea. Si él no entra en acción, los romanos hubieran entrado en acción. Los romanos hubieran bajado el cuerpo de Jesús, y si eso hubiese ocurrido, entonces no hubieran tenido testigos judíos que confirmaran que Jesús realmente había muerto, ¿no? Entonces muchos se hubiese hecho más grande la polémica, decir, ¿qué judío lo vio? Los romanos fueron los únicos que se encargaron. Ya los judíos no podían salir ni mover el cuerpo de Jesús porque era la víspera, ¿no? Ya estaban muy cerca, no se arriesgarían, pero hay alguien que sí se arriesgó para bajar el cuerpo de Jesús. Puedes ver su nombre ahí en tu Biblia, José de Arimatea. Les voy a concentrar lo que dicen los 4 evangelios acerca de él, incluyendo Marcos. Nos dice que era un miembro honorable del Sanedrín. El concilio es el Sanedrín, ¿no? ¿Qué se requiere para ser parte de eso? Fue un hombre que anhelaba, de acuerdo a lo que acabamos de leer, fíjate eso, ve el corazón de este hombre, anhelaba ver que el reino de Dios. ¿Qué significa eso, que anhelaba ver el reino de Dios? Anhelaba, esperaba la llegada del Mesías. Anhelaba y esperaba la llegada del Mesías. Un hombre rico, nos dice la Escritura, un hombre con una alta capacidad económica. De hecho, pues tenía esa tumba dispuesta para su familia. Dice la Escritura también en Mateo capítulo 27 que era discípulo de Jesús, aunque el Evangelio de Juan nos dice que era un discípulo en secreto, ¿no? Porque también ser discípulo de Jesús ponía en riesgo muchas cosas en su vida. Y sabemos que
por el evangelio de Lucas, que era un hombre que daba buen testimonio. Escuchen esto, era un varón justo y bueno. José de Arimatea era un hombre justo y bueno, dice Lucas 23:50, por si estás tomando nota. Pero te fijaste cómo entró ante Pilato. Oigan, ¿me podrían dar una cita con Pilato? Fíjense que es la víspera y pues entró como osadamente. Para nosotros se lee bien rápido, pero ¿sabes todo lo que implicaba? Acaban de matar al supuesto Mesías, lo acaban de crucificar en un juicio indigno, le escupieron, se burlaron de él, hicieron todo lo que tenían que hacer. De hecho, ya medio muerto llegó a la cruz porque ya lo habían azotado, ya habían arrancado su piel, ya habían hecho tremendas cosas con él. Y entonces él osadamente, para mí eso es valientemente, reclamó el cuerpo de Jesús ante Pilato. ¿Qué implica eso para una persona como José de Arimatea? ¿Qué implica? Nos tenemos que detener un poquito aquí, mis queridos hermanos, porque cuando estudiamos la palabra de Dios también encontramos ejemplos a seguir. Personajes que nos inspiren, motiven y reten nuestra fe a no vivirla de una manera mediocre o tibia. Entonces aquí aparece José de Arimatea. José de Arimatea, mis queridos hermanos, está arriesgando su reputación y su propia seguridad al entrar de esta manera osadamente ante Pilato. Ahora, José no sirvió de las muchas maneras que quizás sirvieron los 11 o los 12, pero él sí le sirvió de maneras que nadie más podía, ¿no? Porque probablemente los 10, 11 que estaban todavía ahí, las mujeres y todo, no tenían ese recurso, esa tumba vacía dispuesta, esa tumba preparada para poderla ofrecer, para que las tumbas eran muy costosas. En las rocas, en las peñas se labraban y básicamente se hacía una habitación donde podías entrar y caminar dentro de ese lugar, de ese sitio. Eran muy, muy costosas. Entonces de entrada podemos ver a un José de Arimatea que está renunciando a un patrimonio familiar. José de Arimatea está renunciando a un bien familiar. Pero Jesús únicamente necesitaba la tumba por unas pocas horas, por unos pocos días. Después, José, ya puedes usar tu tumba. No, tu familia ya la puede volver a usar, ¿no? Ahora, no era posible esto ni para Pedro, ni para Jacobo, ni para Juan, ni para todas las mujeres que le servían proveer de esa tumba, pero Dios usó a José. José pudo y José lo hizo. Entonces, cuando miro a José, digo, creo que debemos de servir a Dios de las maneras que en nuestro contexto podamos servirle. José de Arimatea tuvo los recursos para hacer lo que hizo y no vaciló ni un solo momento. Arriesgó su reputación, arriesgó su seguridad y además proveyó de lo que se necesitaba para que Jesús fuera sepultado. La escritura nos dice en Juan que también estaba otro personaje con él, que también lo mismo se arriesgó y también se sirvió a Jesús de una manera muy, muy especial. Es Nicodemo, ¿se acuerdan? Con quien tuvo una conversación de noche. Allí también estaba Nicodemo. ¿Saben qué preparó Nicodemo? Cuando lo traduces a kilogramos es sorprendente. 33 kilos de una mezcla de mirra y de aloe. Eso proveyó este hombre Nicodemo para literal embalsamar, como era la costumbre de los judíos, el cuerpo de Jesús. Una cosa es embalsamar y otra cosa es honrar, y esto era una parte de preparar el cuerpo para lo que seguía. Entonces aquí tenemos a un José y a un Nicodemo que son recordados en este momento especial en la historia. Pilato, ¿qué dice de Pilato? Ya hemos hablado de él, pero nada más miremos esto, que se sorprendió. ¿Cómo? Porque la crucifixión, ustedes han escuchado que la muerte era por asfixia, ¿no? Y entonces quien estaba crucificado ahí levantaba sus piernas para poder
agarrar un poco de oxígeno, permitir que sus pulmones no se colapsen, y entonces lentamente van muriendo. Y a veces la muerte podía llevar días. Era una muerte tormentosa y dolorosa, y entonces como que ya está muerto. Y ustedes conocen la historia que para asegurar lo que había pasado en ese lugar, y porque era la víspera del Shabbat y no podían arriesgarse a que nada pasara, dicen pues fractúrenles las piernas para que ya no puedan hacer este movimiento, y entonces se ahoguen rápido y mueran, ¿no? Y cuando llegan ante Jesús dicen pues ya está muerto. ¿Y qué hicieron con él para asegurarse? Lo traspasaron con una lanza y salió agua y sangre de su costado. Todos saben que eso habla de una muerte consumada, ¿no? Entonces, ¿pero qué hace Pilato ante una tensión política que arriesgaba todo su gobierno en una revuelta judía? Se asegura, no toma decisiones a la ligera. Es un gobernante con un colmillo grande. Entonces, ¿qué hace este hombre? Llama a un centurión. Un centurión es un hombre con un cargo militar importante. Estás hablando del Imperio Romano, no cualquier persona, y no creo que llamó a cualquiera, ¿no? Y entonces, un hombre, un centurión que había visto, ¿cuántas muertes había visto un centurión romano? ¿Te puedes imaginar? Miles. Ya unos años después se prohibió este tipo de muertes. Dice la historia que hubo un tiempo en el que se acabó la madera para crucificar personas, ¿no? O sea, esto era común para un centurión romano, y entonces les llama y le dice: necesito que me des un informe preciso de lo que ha pasado. Y entonces él regresa con su reporte. No hay duda de que Jesús experimentó la muerte física. Y todo el detalle de eso que pasó al traspasarlo y asegurarse para regresar y darle el informe a Pilato lo encuentras en Juan capítulo 19. ¿Qué más sucede en ese momento para asegurarse que todo estuviera en orden? Los judíos, los sacerdotes, Anás, Caifás y todo el concilio del que está hablando, van ante Pilato y le dicen: oye, Jesús anduvo diciendo muchas veces que iba a resucitar al tercer día. Sabían ellos más que los propios discípulos. Los propios discípulos ni esperaban la muerte de Jesús, o sea, la muerte ni la resurrección, o sea, no entendían. No les había caído el 20, como decimos, ¿no? Y entonces ellos dicen: sabes, él ha andado diciendo que va a resucitar, lo más probable es que se roben el cuerpo, y colocan una gran piedra y la sellan. Queda sellada la tumba de Jesús de tal manera que sea imposible abrir ese lugar, y ponen custodia. Ponen a 2 soldados para tener toda la seguridad posible, ¿no? Mateo capítulo 27, 62 al 66, ahí encuentra esos detalles. Entonces, allí, muy atentos al proceso, los líderes judíos, quienes crucificaron a Jesús, están muy atentos de lo que está ocurriendo ahí, supervisando, asegurándose, siendo testigos. Pero no solamente ellos son testigos, sino que también hay mujeres que son testigas de lo que está pasando ahí. María Magdalena y María, la madre de José, nos dice este texto, ¿no? Están ahí observando. Me encanta ver cómo Dios usa a las mujeres, y aquí ellas están siendo testigos oculares. Están viendo. Ellas no temieron como los demás, los 11 que huyeron, o los 10, porque Juan sí estuvo ahí al pie de la cruz presenciando, ¿no? Ustedes recuerdan ahí en la cruz: madre, ahí tu hijo, hijo, ahí a tu madre. Y Juan ahí está al pie de la cruz. Pero todos los demás huyeron porque sus vidas estaban en un riesgo importante, ¿no? Entonces, pero ellas no. Ellas allí siguiendo atentos, y llegan hasta el lugar a donde colocan a Jesús, donde colocan esa gran piedra y donde la sellan, y donde están solos los soldados que están custodiando el lugar. Entonces aquí también empezamos a ver ejemplo de mujeres. Son ejemplo para todos, ¿no? Que estuvieron fieles
a Jesús. Vamos a poner atención especial en ellas, especialmente en María Magdalena en unos momentos. Capítulo 16, verso 1. Cuando pasó el día de reposo, entonces ya Shabbat había pasado, ¿no? Y si ya pasó viernes y sábado, para nosotros, ¿qué día es? Pues domingo, ¿no? Entonces dice ahí, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y de Salomé. Entonces hay otra María, ¿no?, que es la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, entonces fíjate, se levantan de madrugada, el primer día de la semana, ¿no?, domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Entonces, en cuanto la ley les permitía, ellos ya están allí con especies aromáticas. Ahora estas son especies aromáticas, ¿no? Las mujeres, María Magdalena, de la que vamos a leer en un momento, no sé si llegamos hasta allá, pero de la que habían salido 7 demonios. ¿Te imaginas el tormento en el que vivía esa mujer poseída por 7 demonios? ¿Cómo fue su vida antes de Cristo? ¿Cómo fue su vida antes de Cristo? Y dice la Escritura que a quien se le perdona mucho, mucho agradece. Y su vida, o sea, dijo, ¿qué? Yo no tengo temor de ir y ungir a mi Señor. Yo no tengo temor de estar ahí al pie de la cruz cuando Él está siendo sacrificado, ¿no? La otra María es muy posiblemente la mamá de Jesús. No se menciona, pero sí a sus hermanos. La semana pasada que Luis también tocó este texto, pues también nos habló de ellas y de Salomé, que era la madre de Juan y de Jacobo, ¿no? Que esas mujeres demostraron ser fieles en un momento tremendo, ¿no? Ahora, con especies aromáticas, y tú dices, bueno, ¿qué no ya lo habían embalsamado a Jesús? ¿No? Ya no necesitaba una preparación para eso. No, porque ellas no están buscando ungirle para embalsamarlo, sino esto ya es otro asunto, eso es ya otro rollo. Lo están haciendo por amor, lo están haciendo por devoción, lo están haciendo por respeto. En ese tiempo era como llevar flores al panteón. Más fácil hoy en día. Pero ellas prepararon especies aromáticas y querían ir a ese lugar y entonces ungir el cuerpo de Jesús. Lo que nos puede dejar claro es que no tuvieron miedo, como los otros sí tuvieron miedo, ¿no? Y estaban escondidos en el aposento con miedo y llorando. Dios usa a mujeres valientes. Dios usa a mujeres. Aún en ese momento, aún en su tumba, estas mujeres quisieron servirle. El verso 3 me dice, pero decían entre sí, de repente, oye, vamos para allá, pero ¿y la piedra? ¿No? Y el texto no dice, pero obvio podemos intuir, y los soldados no van a querer, ¿no? Entonces, ¿quién va a mover la piedra? Dice el verso 3. ¿Cómo le vamos a hacer? Ya nos preparamos, llevamos las especies aromáticas, pero ¿cómo? O sea, no, ni Pedro. ¿Tú crees que Pedro va a querer ir? No, hombre, no. Si Pedro lo negó 3 veces, ¿no? ¿Y quién más? No, pues si Pedro no quiere, los demás siempre hacen caso a Pedro. Los demás, Pedro dice, te seguiré hasta la muerte. Sí, amén. Pero quién sabe, ¿no? Entonces estaba difícil. El verso 4 dice, pero cuando miraron, entonces ya llegaron al lugar, llegan al sitio, vieron removida la piedra que era pequeñita, ¿no? Dice que era como muy grande. Aquí pasó algo. Esto no es normal, ¿no? Y sabemos por la historia que un ángel la había removido. Mateo capítulo 28 nos dice de forma tan espectacular como fue removida esa piedra, ¿no? Lucas nos habla de 2 ángeles, no de uno. Y eso es la riqueza de tener los 4 evangelios diferentes, que cada uno de ellos, sin transgredir las verdades bíblicas,
desde un diferente contexto hace que el texto sea mucho más rico y mucho más creíble, porque cada quien está narrando lo que ve desde su perspectiva. Y entonces cada uno hace diferentes énfasis, pero vemos que fue movida por un ángel. Ahora tú dices, ¿la movieron para que Jesús saliera? No, Jesús no necesitaba eso. La movieron para que los testigos vieran que Jesús ya no estaba allí. No, a Jesús ni la roca más grande lo podía retener. Y dice el verso 5, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho. Entonces es el ángel que en la mayoría de los casos que encontramos en la escritura, los ángeles toman forma humana, ¿no? Entonces ellos ven a un joven allí sentado, cubierto de una larga ropa blanca. Dice la escritura en los otros evangelios, resplandeciente. No era que le pusieron el chacachaca de Ariel, ¿no? Sino que realmente era espectacular lo que estaba ocurriendo ahí. Pues imagínate cómo se miran aquellos que han estado en la presencia de la gloria de Dios, ¿no? Si Moisés traía el rostro iluminado, pues qué más estos ángeles que estaban allí. Y entonces ya a ver eso se espantaron. Ok, esto está tremendo. Mas él les dijo, verso 6, no os asustéis. Buscáis al Nazareno, a Jesús el Nazareno. Me encanta, ¿no? El título. Jesús el hombre, ¿no? El que fue, ¿qué? Pasado. O sea, está diciendo murió. O sea, eso es sinónimo de el que murió. ¿Están buscando al que murió? Ha resucitado. Wow. Ha resucitado. No está aquí. Vean, entren, vean el lugar donde le pusieron. Entonces, el mensaje que está dando ese ángel es: murió, está vivo. Murió, está vivo. La resurrección, como ya lo expresaba en la introducción esta mañana, es de vital importancia por muchas razones, por varias razones. Déjame darte tres. Una, Jesús cumplió su palabra tan anunciada. Jesús dio cumplimiento también a lo que estaba anunciado por la palabra en la ley y en los profetas, ¿no? Entonces, si pudo dar cumplimiento a algo tan extravagante y tan fuera de lo natural y lo normal, con tantísima precisión, podemos estar seguros que Él seguirá cumpliendo su palabra y que todo lo que ha prometido se cumplirá como se ha cumplido a través de la historia, al pie de la letra. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. ¿Y sabes qué prometió? Ojo, mucho ojo, que va a regresar por segunda vez para traer justicia a este mundo caído en el que nos encontramos. Entonces, si Él lo que dijo, profecías como la de Isaías 53, que es tan preciso en hablar de esto, si se cumplió 700, o sea, si fue anunciado 700 años antes, Génesis 3, ¿no? 4,000 años antes. Eso ocurrió 4,000 años antes. Si todo eso se ha cumplido con tanta exactitud y precisión, podemos estar seguros que eso continuará sucediendo. Número 2, Jesús entonces demuestra que es quien dijo ser. ¿Quién dijo ser? El unigénito Hijo de Dios. Leí hace un momento, antes de que empezara las alabanzas, lo que habló con Marta, ¿se acuerdan? Entonces Jesús dijo que Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces Jesús es Rey de Reyes, es el gobernador de los cielos, ¿no? El gobernador del reino de Dios, y quiero decir esto claramente, que vendrá por segunda vez y sabemos que su día se acerca. Y número 3 es importante entre muchas más razones, porque al levantarse de la muerte, Jesús nos asegura resurrección.
Los muertos en Cristo resucitarán. Vayan un momento, quisiera leer mucho de Primera de Corintios capítulo 15. Nada más voy a leer unos cuantos versos, pero después de verdad te animo, no solamente te quedes, tengan una actitud bereana. ¿Alguien entiende eso? Una actitud bereana. Los del libro de Hechos escuchaban el sermón y luego iban a sus casas a seguir estudiando para ver si lo que les habían enseñado era cierto, era bíblico o era una torcedura de quien había enseñado. Entonces, ¿quieres saber más de lo que implica que Jesús dejó la tumba vacía? Te animo a que estos días revises sosegadamente 1 Corintios capítulo 15. Yo voy a leer unos cuantos versos, pero mira ahí, desde el verso 1. Es que, vuelvo a insistir, antes de que lo lea esto es el Evangelio y necesitamos entenderlo, porque a veces hemos creído un mal evangelio. Un evangelio de para de sufrir. Un evangelio de prosperidad. Un evangelio de pórtate bien, nada más a secas. No, eso no es el evangelio. Entonces vamos a mirar lo que dice 1 Corintios 15:1. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Te das cuenta? Información que creen y pues recibirla y se mantienen firmes en eso que han creído. Entonces Pablo les está diciendo: les voy a declarar eso, ¿qué? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, entonces si retienen el evangelio sois salvos, si no, entonces fue en vano. Su fe es vana, su creer es vano, ¿no? Iglesia de Corinto, necesitan entender el evangelio. Dice verso 3: porque primeramente, ahí está, les he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, ¿qué recibió él si no es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Entonces, salud, hay un castigo al pecado. ¿Cuál es? La muerte. El castigo es la muerte. Y Jesús dijo: yo tomo el lugar. La justicia de Dios a causa de la maldad y del pecado recayó sobre Jesús, conforme a lo que ya estaba escrito desde Génesis 3. Y que fue sepultado, que vimos hace un momento eso, ¿no? Y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Entonces Jesús, dando cumplimiento a la obra maestra, a la obra perfecta de rescatar y de redimir a la humanidad. Esto es el evangelio. Que Cristo murió por pecadores, y no solo murió, sino que resucitó al tercer día, venciendo a la muerte como nadie lo había hecho. Ahí mismo en 1 Corintios 15, si sigues allí, el verso 14, quisiera leer más, pero nada más me voy a saltar hasta el 14 y 15. Y si Cristo no resucitó, esta es una posibilidad, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Estarías mejor ahorita en tu casa con aire acondicionado viendo una serie de Netflix, ¿no? O Reels allí en tus redes sociales. Si Cristo no murió y estamos aquí, estamos perdiendo el tiempo. Si no resucitó, es una pérdida de tiempo. Y entonces verso 15: y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Sáltate al verso 19. Si en esta vida solamente, fíjate lo que hacen los cristianos, escucha esto, si eres creyente, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o estás esperando que algún gobierno cambie las cosas, o que algo más cambie la situación.
Si en esta vida, así estaban los creyentes, esperando en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los. O sea, qué vergüenza que nada más estén esperando en Cristo porque Cristo ni resucitó. ¿No? O sea, es una pérdida de tiempo. Pero chécate el 20. Explota. ¿Qué dice el 20? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién? Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. Dice el verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¡Wow! Creemos y predicamos a Cristo y a este resucitado. La tumba no lo pudo retener. Ningún poder diabólico ni humano lo pudo detener. ¿Qué implica eso? Que tampoco podrán retener a los que creen en su nombre. Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto, Marta? El que cree en mí, Marta, aunque esté muerto, vivirá. No hay otro nombre. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Y a veces nos quedamos, mis queridos hermanos, con un evangelio incompleto porque de repente decimos, ¿ser salvos de qué? Menos en Mérida, ¿no? Donde nos sentimos seguros. ¿Salvos de qué? Y escúchalo con todas las letras, salvo del infierno, del tormento eterno que si lo comprendemos nuestra vida no puede volver a ser igual. Salvos de la muerte eterna. Eso es el evangelio. Y esas son las buenas noticias. Eso es el evangelio y esas son las buenas noticias. Entonces, pregunta: ¿conoces al que resucitó? No es crees simplemente. Tienes una relación real con el que resucitó. ¿Qué significa eso? Vayan a 2 Corintios capítulo 5. Si alguien me pudiera pasar una servilleta, por favor, por allá atrás, o si la pueden conseguir. Gracias, Charlie. Ok. 2 Corintios capítulo. Gracias Marina. Muy amable. Gracias. Sí quiero que todos encuentren esta cita. 2 Corintios 5:15. ¿Están allí? Ok, esto es vital. Y por todos murió. Y hasta ahí nos quedamos a veces. Amén. Pero ¿qué sigue diciendo? Para los que viven. ¿Estás vivo? Y si crees que no, que alguien te pellizque a ver si todavía estás vivo. Con el calor a lo mejor ya no. Subraya en tu Biblia: ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Hace sentido eso? Murió y resucitó para que los que viven y creen en Él ya no vivan para sí. Entonces, déjame hacerte quizá una pregunta muy importante y que necesitas contestar con total honestidad. Cuando uno llega a Cristo, cuando uno le escucha el evangelio y a lo mejor alguien bien intencionado nos dijo: ven y Cristo va a arreglar tu matrimonio y sí, tus finanzas van a mejorar, no sé qué. Eso es un motivo incorrecto. Aunque
Cuando venimos a Cristo y miramos la palabra de Dios y aplicamos los principios que hay allí, Proverbios habla de cómo mejorar mis finanzas, Efesios y la Escritura me hablan de cómo llevar mi matrimonio, las cosas pueden mejorar. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es que si creo en Él y creo que Él resucitó entre los muertos, Él me salvó de la muerte eterna para que yo ya no viva para mí, sino viva para Él. Entonces la pregunta que quiero hacerme y hacerte para contestar con la mayor honestidad posible es: escucha esto, cristiano, ¿para quién vives? Y voltea a ver tu semana. Nomás voltea a ver tu semana. No vamos a ser tan históricos hoy. ¿Qué te levantó? ¿Qué te motivó? ¿Qué estuvo en tu mente? ¿Qué te gobernó? Chance y Samuel Hernández tiene razón. Si algunos han creído ese evangelio y fuera medicina, no sanaría a nadie. Y si fuera veneno, no mataría a nadie. Porque muchos han creído un evangelio de venir los domingos, agarrar su Biblia, persignarse y salir. Y el resto de la semana y de sus días, vivirlos como si Cristo no hubiera resucitado. ¿Te hace sentido 2 Corintios 5:15? ¿Para quién vives? Romanos, un libro lleno de doctrina y teología. Vamos a Romanos capítulo 6. 6:3, ¿estás allá? ¿Alguien más? ¿Ya llegó allá? Ok, importante, síguelo con la vista. ¿No saben? Es una pregunta retórica. Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su... ¿De qué me habla? De muerte. Es morir. Es morir. El bautizo tiene ese simbolismo. Cuando alguien baja las aguas, es su sepultura. No es un mero acto religioso de que te echen agua y ya, y salgas. Es una convicción real y profunda de que te estás identificando con la muerte. Es decir, muero al viejo hombre, muero al pecado para ya no vivir para el peor enemigo que tengo, que es para mí mismo, sino ahora vivir para Cristo. Vivir para Él. ¿Qué dice el verso 4? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo hago negocios? ¿Qué cosas miro? ¿Qué cosas escucho? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo pastoreo a mi familia? ¿Qué palabras salen de mi boca? ¿Qué cosas tienen alta prioridad en mi vida? Eso es vida nueva. Y si no, no es más que una fe vana. Tiene que haber evidencia de que creemos en su muerte y en su resurrección. Cómo vivimos revela en qué creemos. Cómo vivimos, ¿qué es lo que amo a su iglesia? ¿Creo en esto?
Que Cristo viene por un cuerpo de creyentes que mientras Él viene se están edificando unos a otros con sus diferentes dones. Y estoy dispuesto, más que a mover una silla o lavar un baño, a dar mi vida por esto. A ser parte de lo que Dios está haciendo, como en este lugar, en muchos otros lugares, y que Él viene por una iglesia santa, pura e irreprensible. ¿Lo creo o no lo creo? Dice el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él a semejanza de muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, ¿estás ahí? Romanos 6:6. Por favor, sígueme. Es para ti si tienes tiempo viendo aquí. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido. ¿Para que qué? El cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Creer que Él resucitó implica morir a nuestra vieja vida y vivir ahora para Él. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuántos que asisten a iglesias han oído eso? Lo recitan de memoria y pueden terminar de decir lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice el texto. ¿Qué más dice? Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo físico, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Entonces, ¿ahora para qué viven los que creen en esto? Viven para Cristo. Viven para Cristo, viven para Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿para qué estamos viviendo? Conocerle es morir. Conocerle es abnegación. Conocerle es sacrificar y crucificar al peor de mis enemigos. Y ahí andan unos buscando demonios hasta en la sopa, ¿no? Y a veces el peor enemigo soy yo, de mí mismo. Porque mira, todas las decisiones que tomo día con día o me alejan o me acercan más a Él. Si yo miento, si yo robo, mi corazón se empieza a enfriar. Si blasfemas, si humillas, si permites, si ves pornografía, si estás en fornicación, joven, si estás en esto, si estás en el otro, estás tomando decisiones que te están una y otra vez más endureciendo el corazón y apartándote de Él. Gálatas 2:20. Sí, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si sigues ahí en Marcos y pusiste algún separador o algo y sigues ahí en Marcos, leímos hace unas semanas el capítulo 8, verso 34 y 35. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Queremos otra respuesta bíblica? Y chécale, por favor, y mídele esto. Y si esto no te late y no te gusta, ya no importa, oféndete y vete a otro lado. Verso 34, y llamando a la gente y a sus discípulos dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, esto es el Evangelio, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Se pone más fuerte el 35, porque todo el que quiera
reservarse, salvar su vida para sí mismo, ¿cuál es la historia? La perderá. Y todo el que pierda su vida. Entonces, ¿a qué me llama el Evangelio? Perder mi vida. A perder mi vida, a perder mi vida, a perder mi vida, a perder mi vida. Todo aquel que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Murió y resucitó. Entonces la salvará. Este es el mensaje, mis hermanos. La fe que salva implica arrepentimiento. Implica perdón y recibir su gracia para vivir una vida nueva. De acuerdo a lo que leímos aquí en Marcos capítulo 8, es negarse, es tomar la cruz y es seguirle. ¿A dónde vas, Jesús, cargando esa cruz? ¿A un parque de diversiones? ¿A una cena romántica? ¿A ver una película divertida? ¿A dónde vas, Jesús? ¿A dónde vas, Jesús? No. Implica renunciar a tu vida. La resurrección de la que estamos hablando esta mañana es el centro de todo el Evangelio. ¿Entiendes el Evangelio? ¿Eres creyente o eres discípulo? Los que te rodean pueden decir, uy, le falta, pero puedo ver que ahora ya es un seguidor de Jesús. Una seguidora de Jesús. Porque a veces nosotros no nos vemos con claridad, ¿no? Pero tendríamos el valor de decirle a las personas, síganme y sigan mi ejemplo, porque yo estoy siguiendo el ejemplo de Cristo. Soy un seguidor de Cristo. Y la gente no se tiene que alarmar ni asustar de nada en mi vida, porque es evidente que dicen, es una seguidora, es un seguidor de Cristo. No hay polémica, no hay debate, no, se le nota que está siguiendo a Cristo. Es evidente, y ahí va. Y todavía le falta, pero ya se le nota que empezó a seguirle. Y el amor con el que tratan, y el respeto con el que tratan, y el servicio con el que sirven, y la pureza con la que viven, se les nota que entienden el Evangelio. Es muy evidente que están siguiendo a Jesús. Y que si fuera medicina sí les está sanando. Y que si fuera veneno sí les está matando. La carne. Si estuviéramos en Sodoma y Gomorra, muchos de los que tienen años asistiendo a una congregación ya serían estatua de sal. Ya estarían. Vamos al verso 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que el que va delante de vosotros a Galilea, que él va, delante de ustedes a Galilea, allí le veréis como él les dijo. Aquí el ángel lo único que está recordando es lo que Jesús ya les había dicho en el capítulo 14, en el verso 28. Cuando yo resucite, los voy a ver allá en Galilea. Ahora Jesús los vio en Jerusalén, después los vio en Galilea y después los volvió a ver. Para entender estas cosas, los volvió a ver de nuevo en Jerusalén, ¿no? Pero es un bello momento que, aunque Marcos no lo describe, es muy amplio Juan describiéndolo. Juan capítulo 21, cuando restaura el ministerio de todos, especialmente el de Pedro, y le dice, hey Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Entonces cuando están en Galilea, está restaurando el corazón y el ministerio de los 11. Es un tiempo increíble lo que iba a suceder ahí en Galilea. Pero observa ahí el verso 7 que acabamos de leer, que dice, id y decid a sus discípulos. ¿Y a quién? Y a Pedro, al que lo acaba de negar. Sabes, díganle que allá los ve. Jesús había escogido a Pedro y a los 11 para
edificar su iglesia. O sea, Pedro estaría así con la cabeza todavía embotada. Díganle a Pedro o sea, el maestro dice que, y si conoces a Jesús, sabes que la regaste y Él te va a restaurar con amor y con gracia. Y te va a abrazar y te va a decir: ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedrita? ¿No? O sea, tengo un propósito más grande y más sublime en tu vida que ser pescador, que vivir para ti mismo. Tengo planes mucho más grandes que los que tú alguna vez soñaste o pensaste, Pedrito. Eso incluye a las mujeres. Las mujeres, o sea, ve si no es tremenda bendición. Fueron las primeras en saber la gran noticia. Y prácticamente, tácitamente, voy a usar este lenguaje, tácitamente está diciendo: vayan y predíquenles a los 11. O sea, las primeras en predicar que resucitó fueron mujeres. Increíble, ¿no? Verso 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro. Está caliente la cosa, porque les había tomado temblor y espanto, y ni decían nada a nadie porque tenían miedo. ¿Puedes imaginar ese momento? Sus vidas corriendo riesgo. Probablemente las acusarían de robarse el cuerpo de Jesús. Entonces ellas tomando valor. Verso 19. Entonces aparece a María Magdalena. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció. Marcos usa esta palabra primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y vuelve a resaltar María Magdalena, resalta en la historia del cristianismo su conversión, su amor, su pasión por Cristo, entendiendo y sin reservas, una mujer enérgica, una mujer impulsiva, una mujer amorosa que va y prepara estas cosas para ungir su cuerpo. No solo, dice la Escritura en Mateo, que no solo seguía a Jesús y viajaba con él, sino que fue probablemente una mujer con una capacidad económica, porque apoyaba junto con otras mujeres económicamente a Jesús. El ministerio de Jesús 3 años tuvo un costo económico, y una de las que apoyaban eso era María. Y sabes, no solo sus ojos presenciaron la crucifixión de Jesús, sino que también pudo ver, la primera en ver a Jesús resucitado y ser comisionada para ir y dar esas buenas noticias. María Magdalena debe ser un ejemplo para nosotros de un corazón ardiente, de un corazón que vive agradecido, ¿no? Agradecido por la libertad que Cristo le dio al liberarla de esos demonios. Y una mujer que, si observas lo que dice la Biblia acerca de ellos, tenía una fe sencilla, que no estaba preocupada quizá con una fe complicada, ¿no? Ella prefería actuar por amor que por entendimiento muchas veces, ¿no? Y Jesús la honró, siendo la primera en verle resucitado. Si quieres leer más de eso, está en Juan capítulo 20, ¿no? Y ahí tiene un encuentro con Jesús. Y mujer, ¿por qué lloras? Y nada más quiero leerles un verso allí en Juan. ¿Qué verso es? Déjenme ver. Vayan a Juan capítulo 20. Bueno, les voy a leer 2 versos, el 15 y el 16. Este encuentro de Jesús con María Magdalena. Juan 20, versos 15 y 16. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Entonces ella está desconcertada porque quería ungir el cuerpo de su Señor y ya no está el cuerpo de su Señor. Y verso 16, Jesús le dijo, le llamó por su nombre, checa eso: María. O sea, reconoció la voz de Jesús. No sé cómo sería la voz de Jesús, si grave, mediana, o cómo sería,
Pero ella, en cuanto escucha decir María, voltea y le dice maestro. Se me pone la piel de gallina. Wow. ¿Te imaginas esa voz? Capítulo 16, verso 10 y 11, allí termino. Dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban como tristes y llorando, allá en el aposento, ¿no? Pero no se arriesgaban. Verso 11, ellos cuando oyeron que vivía, o sea, imagínate la pasión con la que regresa María, le dice, hablé con él, lo vi, está vivo. O sea, te hizo daño levantarte temprano, María. ¿Por qué no descansas un ratito, tomas una coca bien fría y te relajas? ¿Qué dice el 11? Cuando oyeron eso, que ella les dio testimonio, no lo creyeron. Tenemos en memoria siempre a Tomás, ¿no? ¿A poco no? Si no veo, no creo. Pero ellos están escuchando lo mismo. Lo mismo, los 11 igual. No lo creyeron, ¿no? Pueden comenzar a repartir los elementos de la Santa Cena. No se distraigan porque quiero cerrar. Hay dos cosas más que vamos a hacer: celebrar hoy, conmemorar hoy que Jesús está vivo y que Jesús dio su vida por nosotros en la cruz. Y también queremos presentarles a una familia que han decidido seguir a Cristo y educar a sus hijos en Cristo. Y nada más quiero concluir con estas preguntas. Es entre tú y Dios. Ya es esas preguntas, pero a manera de conclusión y de reflexión profunda. Escuchen esto, por favor. ¿Conoces al que resucitó? ¿Conoces al que resucitó? ¿Vives para Él o vives para ti? Y si tú ahorita estás pensando y diciendo, yo creo esto, y yo quiero vivir esa vida en Cristo Jesús, pero reconozco que esa vida no la he vivido y que estoy viviendo otra vida diferente, déjame animarte en eso hoy. Mis palabras de ánimo se quedan cortas. Espero que el Espíritu Santo esté haciendo arder tu corazón para esta mañana decir, Señor, creo en ti, me rindo a ti. ¿Sabes lo que significa eso? Me rindo a ti. Quiero tomar mi cruz cada día y seguirte. Señor Jesús, quiero vivir mi vida para ti. Y que mi vida huela a ti, Cristo, que sea olor fragante. Pásenle. Que mi vida sea olor fragante a ti, Señor Jesús. Que mi vida sea aloe, mirra y todo para ungirte, Señor. ¿Vives para Él? Gracias. ¿Vives para Él? Y a lo mejor estás pensando y diciendo, ¿cómo voy a participar de estos elementos si realmente vivo una vida que digo que creo en el que resucitó y en realidad mi vida deja claro que estoy viviendo para mí y no para Él? Entonces déjame darte una muy buena noticia. El participar de estos elementos tenemos que saber claramente. Uy, está bien cerrado esto. ¿Me podrían ayudar a abrirlo? Gracias, es que tengo una sola mano. El participar de estos elementos solamente simbolizan dos cosas. El cuerpo de Jesús que fue traspasado. Estaba bien duro, ¿verdad?
Gracias. Estos elementos simbolizan el cuerpo de Jesús que fue traspasado y su sangre que fue derramada como un pago, como un precio que fue pagado. El evangelio no es gratuito, costó un precio muy alto y es la sangre de Cristo. Él pagó ese precio. Y si tú estás pensando, ok, ¿cómo voy a participar de esto? Bueno, participar de Cristo no es para sanos ni para los que se miran a sí mismos perfectos. Participar de la mesa de Cristo es justamente para pecadores. Precisamente para eso vino Él. Vino a los enfermos y no a los sanos. Entonces hoy puede ser el día de redención, de rescate, de gracia, el día de salvación a tu vida. Yo no sé qué va a pasar hoy, ni mañana, ni dentro de una semana, pero muchos aquí tenemos la firme convicción de que Cristo regresará por segunda vez y quizá pronto. Y a veces no lo creemos, pero Cristo podrá venir hoy mismo. ¿Cuándo fue el último huracán que entró a Mérida? Hace como 20 años, ¿no? ¿Cuál fue? Isidoro hace como 20 años más o menos. ¿Se acuerdan los que estuvieron todo lo que ocurrió y las calles cómo estaban y la energía eléctrica y One. Si pudiera regresar en una máquina del tiempo a 3 días antes, dice un pastor, estoy tomando una ilustración de otro pastor, y advertir a los demás acerca del huracán, a lo mejor algunos no me creerían, pero hoy es algo así similar. Jesús viene por segunda vez y viene a traer justicia. Y entonces, si Él viene, te hallará con fe, rendido a Él. Entonces hoy es ese día en el que ahí donde estás puedes decir: Señor Jesús, perdóname, y reciba su perdón y reciba su gracia. Y como a Pedro, Él te va a abrazar y te va a dar una nueva vida con propósitos. Puede ser ese día en el que digas: Señor, quiero participar de esto, no por lo que he hecho, sino por lo que tú hiciste en la cruz. Por lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Y ahora, el día de hoy, quiero identificarme con tu muerte y con tu vida. Quiero ya no vivir para mí. Y dicho sea de paso, el huracán viene. Y si tú, creyente, has estado mucho tiempo viniendo y viviendo para ti, estás viviendo un falso evangelio, una fe falsa. Y podrías ser sorprendido. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón, sino arrepiéntete y recibe su perdón hoy. Entonces voy a dejar unos segundos ahí para que, si es el caso, es entre tú y Dios. No es una confesión de labios para afuera, es un corazón que hoy ha sido tocado por el Espíritu de Dios y que dice: sí, sí a todo, Señor. Sí a morir y sí a vivir. Entonces ora ahí en tu lugar.
Entonces, puedes ponerte de pie. Dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Gracias, Señor, por haber dejado tu trono celestial, haberte encarnado, haberte hecho semejante a nosotros en fragilidad, en debilidad, haberte hecho semejante a nosotros y recibir el castigo y haber sido el pago perfecto y suficiente para rescatarnos, Señor. Creemos en ti, creemos en tu muerte y creemos que resucitaste y que estás vivo, sentado a la diestra del Padre, gobernando este mundo con toda justicia y con toda autoridad, Señor. Tú vives y reinas para siempre. Y creemos que tú vas a regresar y establecer tu reino en esta tierra, Dios. Y creemos que tú cumplirás tus promesas. Creemos en este nuevo pacto y en esta nueva vida, Señor. Para los que viven para ti, ya no vivan para sí mismos, Señor. Entonces creemos en ti, Señor Jesús, y podemos, por lo que tú hiciste, Señor, participar de este nuevo pacto, de esta mesa, de este pan y de este jugo de uva, Señor, que representa tu cuerpo y tu muerte. Recibe toda honra y toda gloria, precioso Jesús. Y también queremos orar esto, Señor. Ven pronto, precioso Señor Jesús.